Hola jóvenes, soy la profesora Débora Ponce y trabajaremos los ejercicios de geografía de la semana 4 del ciclo 2017-2. Tenemos entonces el primer ejercicio. Cuando llueve, el agua se filtra en el suelo y entra en contacto con rocas de granito, donde los minerales de feldespato que contiene se hidrolizan formando minerales arcillosos que debilitan la roca. Este es un ejemplo de... Entonces vamos a tener que analizar primero lo que vendrían a ser las fuerzas externas de modificación o moldeamiento del relieve. Tenemos aquí el relieve, decíamos nosotros, que es modificado por dos tipos de fuerzas. La primera fuerza era las internas y obviamente las otras vendrían a ser las fuerzas externas. Las internas le llamamos fuerzas endógenas y las externas exógenas. Ya hemos trabajado nosotros las fuerzas internas, que obviamente eran diastrofismo, vulcanismo y seísmos o sismos. Y hoy nos toca trabajar lo que vendrían a ser las fuerzas externas. Son de dos tipos: meteorización y erosión. Las dos tienen que ver con el proceso de transformación de una roca. La diferencia es dónde se da este proceso. La meteorización es un proceso in situ. En otras palabras, en el lugar, la roca no tiene que movilizarse a otro espacio para poder ser transformada. Mientras que la erosión tiene que ver con un proceso de movimiento. Por eso siempre nosotros le llamamos que tiene las partes de la fragmentación de la roca, el transporte y recién la parte final, que es la erosión en sí, ¿no es cierto? Entonces tiene que tener un proceso de transporte. La meteorización nosotros la dividimos en dos: meteorización química y meteorización física. En la química es muy sencillo. La roca se va a fragmentar, al igual que en la física. Pero la diferencia es que este fragmento de la roca en meteorización química es de adentro hacia afuera, convirtiendo prácticamente en una especie de polvo, arcilla, volumen. Y en cambio la meteorización física o mecánica, también conocida, fragmenta la roca de afuera hacia adentro en pedazos. En el caso de la física tienen los mismos elementos, mientras que en el primero no. Han cambiado sus características iniciales de esta roca transformada. En el caso de la erosión estamos viendo nosotros que luego del proceso de meteorización, que sería el paso número 1, hay un agente que va a transformar, sea el polvo o el fragmento. Va a conducirla a otro lugar. Este proceso es el paso número 2, que se va a llamar transporte. Y este paso número 3 sería la erosión en sí. En otras palabras, la depositación, el sedimento. Pero puede darse un depósito o también se puede dar un agujero formado por el agente que va haciendo la erosión. Tenemos entonces, este depósito se puede también llamar agradación. Y en el caso de cuando se genera un agujero, denudación o degradación. A estos dos procesos nosotros lo conocemos como la sedimentación. Ahora analicemos más o menos lo que nos preguntan a nosotros. Cuando llueve, entonces tú dices, es un agente que puede ser la lluvia, puede ser también erosión. Se filtra en el suelo y entran en contacto con las rocas. Entonces ya no nos hablan de movimiento, nos hablan de rocas. Puede ser meteorización, y hay de dos tipos. Donde los minerales de feldespato que contiene, ¿dónde están estos minerales? Adentro de la roca. Se hidrolizan, y esos términos de hidrólisis son generalmente mencionados para la ciencia de la química, formando minerales arcillosos, que es similar a lo que nosotros mencionábamos, polvo.
que debilitan la roca. Y en otras palabras, la transforman en una especie suave de arcilla que la puede movilizar. ¿Quién? Obviamente la misma agua. Entonces, ya hemos descartado que vendría a ser erosión porque no tiene movimiento, pero sí está dentro de la meteorización porque se da en el mismo lugar. Pero como hablamos nosotros de minerales y de arcilla y de hidrólisis, estamos hablando entonces del proceso químico. Por lo tanto, estaríamos nosotros en lo que es una meteorización química. No es erosión marina, ni erosión pluvial, ni fluvial. A pesar que habla de lluvia, podríamos decir nosotros que sería pluvial. Pero como no es erosión, no lo vamos a marcar. Y tampoco es física. Entonces sería la letra D. Tenemos el siguiente ejemplo. En China meridional, la provincia de Yunnan es una región reconocida por su biodiversidad y una gama de paisajes de relieves abruptos, enormes grietas y crestas que conducen hasta profundidades increíbles de la Tierra. En el 2007, la UNESCO incluyó en esta zona dentro de la lista de lugares considerados patrimonios de la humanidad, por ser la mayor muestra de relieves formados por aguas subterráneas. ¿Cuál es el proceso geológico que los origina? Hay muchos procesos que los van a originar, obviamente, pero nosotros vamos a tratar de ver el proceso más importante. Entonces vamos a empezar a dilucidar esto. Vemos nosotros que estamos hablando de profundidad. Este es el relieve. Hablamos nosotros de una profundidad. ¿Y qué discurre por ahí? Por las grietas que tiene el relieve va a ingresar agua. Y se va a formar lo que nosotros conocemos como agua subterránea. Muchas veces sabemos que dentro de la Tierra hemos encontrado ríos que se movilizan y se han producido también por esta agua subterránea. Hay lagos, entre otros tipos de relieve. Luego, enormes grietas, no estamos hablando de cosas pequeñas, entonces por la fisura entró el agua, pero estamos hablando de profundidades con agujeros, como generando un camino, un espacio, puede ser una cueva. Y crestas, estamos hablando de pequeñas elevaciones que se van formando en el lugar. Entonces, según lo que hemos divisado nosotros, tenemos agua subterránea, vemos nosotros que cae parte del relieve, hay agujeros, entonces ya hemos familiarizado con qué relieve estamos hablando. Estamos hablando nosotros con tipo de cuevas, o pueden ser también cavernas. Ahora, el punto está en qué la origina. Como hablamos nosotros de la parte interna, uno puede decir, entonces estamos hablando de meteorización química. Y estamos bien, porque parte de todo este proceso que se da internamente, hay también acciones de minerales. Las cuevas y las cavernas son ricas en porciones de minerales. Pero si nosotros vemos, no tenemos la clave de meteorización química. La otra meteorización es física, pero acá no hay ningún fragmento de roca. Y además no nos mencionan ese detalle. Y tenemos la clave B, meteorización física y meteorización mecánica. Y como nosotros sabemos, el término físico y el término mecánico son sinónimos. Entonces tampoco podemos marcar eso. Tenemos la erosión. ¿Cómo podemos saber que es una erosión? Porque dicen aquí que conducen hasta las profundidades. ¿Qué significa conducir? Movimiento. ¿Y qué era la erosión? Un proceso de transporte. Entonces ahí estamos bien. Conducen hasta profundidades el agua, están transportando el agua hasta convertirla en agua subterránea. Ahora recordemos nosotros que la erosión se da por agentes. Cuando es el aire, le decimos nosotros erosión eólica. Tenemos también otro tipo de erosión que es la erosión marina. Obviamente tiene que ver con el agua, pero que viene del océano. Tenemos también el tipo de erosión fluvial, que también tiene que ver con el agua, pero que se forma a partir de un río. Pluvial también tiene que ver con agua, pero de lluvia. Aluvial, generalmente cuando discurre el lodo, cuando cae hielo de la parte de las montañas. Glacial, cuando cae por ahí el agua formada del hielo o del deshielo en realidad.
Y tenemos otro tipo de agua que es el agua subterránea. Generalmente está dentro de cuevas y cavernas. Este tipo de erosión no le llamamos erosión de agua subterránea, sino tiene un nombre especial. Se llama erosión kárstica, que no solamente forma cuevas y cavernas, sino también los elementos dentro de ellas, que vendrían a ser las estalagmitas, las estalactitas, titas arriba, mitas abajo, y las que unen los estalagnatos. Ahí tenemos nosotros entonces los tipos de erosión más famosas. En este caso estamos hablando nosotros de agua que discurre hasta la profundidad, pero te enfocan ahí especialmente aguas subterráneas. Por lo tanto, no puede ser eólica, no hablan de viento, no puede ser glacial, no hablan de nevados ni montañas, y por lo tanto nos queda erosión kárstica porque hablan de cavernas, agua subterránea, grietas y profundidades. Tenemos nosotros la pregunta 3. Marca el enunciado que representa un ejemplo del proceso de meteorización física. Entonces, tenemos casos y nosotros tenemos que dilucidar cuál es meteorización física, llamada también, como hemos dicho, mecánica. Disolución de la caliza. Cuando hablan de disolución, voy a disolver en el agua. Estoy hablando de una transformación química. Porque es de adentro hacia afuera y además es una transformación total de la roca. Arrastre de arena. Arrastre, ¿qué significa? Movimiento. Si es en el desierto, ¿quién lo hace? El viento. Por lo tanto, si decimos viento y movimiento, sería erosión eólica. Fricción de las olas, fricción, choque. Pero este choque, para que se dé, las olas tienen que moverse también. Y si son olas, es mar, por lo tanto sería erosión marina. Lento descenso del hielo. Descenso es caída, y la caída indica movimiento. De un glacial. En proceso de desglaceo, estamos hablando acá nosotros de erosión glacial, su nombre lo dice. Dilatación y contracción. Dilatación, ampliarse, y contraerse de la roca. Generalmente, ¿cuándo se dilata y contrae una roca? A causa de la temperatura. Normalmente se contraen en la noche, se dilatan en el día por acción de mayor frecuencia de radiación solar. La temperatura no está dentro de la roca, está fuera de la roca. Por lo tanto, desde que está afuera, va a hacer acción dentro de la roca. Y no se ha movido la roca, no hablamos de movimiento, ni arrastre, ni de fricción. Por lo tanto, estamos hablando netamente de lo que es una meteorización física, llamada también mecánica. Entonces, sería la clave la letra E. 4. Observe las siguientes imágenes y marque la alternativa correcta que contenga los tipos de relieve presentados. Entonces, vamos a analizar, ¿no? Tenemos aquí Trafalgar, Panamá y Paracas. ¿Qué estaríamos entonces nosotros dilucidando ahí? Isla. ¿Qué es una isla? Una porción de tierra que está separada del gran continente. Esa es una isla. Generalmente las islas a veces son la parte más alta o pico de cordilleras subterráneas llamadas dorsales. Archipiélago, conjunto de varias islas. ¿No? Tenemos acá la isla y tenemos aquí el archipiélago. Muy bien. Península. Vamos a borrar una parte del continente y península vendría a ser lo que sobresale de la parte de la tierra o del continente hacia el mar. Y cuando es pequeña la península le vamos a llamar cabo. Y si la península es más pequeña y termina en punta, su nombre lo dice, punta. Bahía. Bahía es toda la parte del continente que está más pegada hacia el mar.
La parte más pequeñita se le conoce como orilla y lo demás es bahía. Están las casas. Y si la bahía es pequeñita, ¿cómo le vas a llamar? Le vas a decir ensenado. La bahía pequeña. Isla, ya sabemos que es una isla. Acantilado. Vemos nosotros una parte alta la parte del continente que tiene una mayor profundidad, que por ahí pueden hacer los clavados las personas. Es en altura. Tómbolo vendría a ser la isla más un caminito que une la isla al continente. Ese caminito se conoce como istmo. Y el istmo más la isla vienen a ser el tómbolo. Ya sabemos que es istmo. Acantilado ya sabemos qué es. Y otros términos que nosotros podemos manejar también en relación a estos paisajes pueden ser playa, que vendría a ser la parte de la orilla y la parte más pegada al mar de la bahía. También podemos ubicar nosotros acantilados más pequeños, morros solares, entre otros. Ahora, ya que hemos definido algunas formas de relieve marino, vamos a ver el dibujo. Vemos aquí, Trafalgar está señalando toda esta parte. Esa es la isla. Lo que está señalado es el istmo. Y la parte de aquí es el continente. Entonces, isla más istmo más continente forman un tómbolo. Tómbolo de Trafalgar. Vamos a ver Panamá. Panamá está uniendo un país, Colombia, con Costa Rica. Es un caminito que está en el mar. Se puede decir entonces que es un istmo. Y Paracas, nosotros conocemos como la península de Paracas, pero no nos está mostrando toda la península. Vamos a ver qué nos está mostrando. La caída, esta es la parte más alta, esta es la parte baja. Aquí podríamos hacer así un clavado. Entonces, ¿qué estamos hablando ahí? De un acantilado. ¿Bien? Si alguno se confunde con que Paracas puede ser una península, vamos a ver que la primera dice, la D es isla, y esa no es una isla. Y en la otra vamos a ver que dice archipiélago, y el de Panamá no es un archipiélago. Por lo tanto, según los dibujos y las ubicaciones y la forma que tiene, estaríamos marcando nosotros la letra C. Tómbolo, istmo y acantilado. Bueno, chicos, hemos culminado las preguntas de la semana 4 de Geografía y nos vemos la próxima clase.